he tenido el placer de presentar personalmente la película que sintetiza los esfuerzos, la esperanza y las victorias de los pilotos argentinos en Europa. Quiero en principio agradecer el apoyo moral y material que nos da siempre nuestro gran presidente, el general Perón, y su dignísima esposa, Eva Perón. Por mi intermedio agradezco, en nombre de los muchachos que capitaneo, a todos los deportistas argentinos, los deseos que siempre tuvieron para que sean éxitos nuestras presentaciones en los circuitos de Europa. Y en este cuarto y último bloque de Calle de Boxes vamos a presentar un documento exclusivo que seguramente va a emocionar a los que ya peinan muchas canas y va a ilustrar a los jóvenes acerca de lo que fueron los primeros pasos de Juan Manuel Fangio y también de José Froilán González en Europa cuando el quíntuple campeón del mundo, el célebre barcarceño, arribó a Italia en el año 1949. En una Italia y en una Europa que comenzaban a resurgir después de la Segunda Guerra Mundial, Juan Manuel Fangio se instaló en una especie de santuario, como fue en el norte de Italia, la casa de Achille Barsi, uno de los grandes pilotos italianos de la década de los años 40, el cual fue muy destacado y a quien se lo conocía como un hombre de muy poco hablar, le decían el Parco. Ahí en esa casa, donde funcionaba un taller, donde atendían los autos que habían sido de Achille Barsi, Fangio se instaló como si fuese un hogar y como si fuese también un restaurante. Entre los que acompañaban al Chueco de Balcarce se encontraba el cordobés José Cruz, que había sido campeón sudamericano de motociclismo y que fue uno de los mecánicos y que van a ver en alguna de las escenas. En ese lugar también se efectuaban reuniones donde se juntaba todo el grupo de argentinos que estaban en Europa y no solamente intercambiaban comida, sino también danzas y música, como para no sentir tanto ese exilio deportivo, si es que así le podemos llamar. Juan Manuel Fangio empezó a partir de ahí a tomar contacto con los distintos circuitos europeos, en especial los circuitos callejeros, que en ese entonces estaban muy en boga, siendo dos los principales, el de Pau, en Francia, una antigua ciudad, el de Montecarlo, un clásico que todavía sigue teniendo vigencia, y el Nürburgring viejo, el principal de todos los circuitos carreteros que se utilizaban en el viejo mundo. Juan Manuel Fangio fue tomando contacto con el equipo Alfa Romeo, que sería el que lo llevaría en el año 1951 a obtener su primer campeonato del mundo en tierra europea. Digamos también que estas muy buenas actuaciones de Juan Manuel Fangio fomentaron la venida de la Fórmula 1 a la Argentina, que tuvo competencias consecutivas en los años 50 hasta el año 1960. Los autos se caracterizaban por su alto peso, por cubiertas muy delgadas, por condiciones de seguridad que hoy serían impensables. Realmente los pilotos se jugaban la vida, no solamente en las competencias, sino también en cada salida a probar. Juan Manuel Fangio en ese aspecto fue un maestro en la conducción arriesgada, sobre todo en circuitos muy sinuosos, donde incluso las condiciones de seguridad, tanto para los pilotos cuanto para el público, eran deplorables en relación a lo que hoy se considera como seguro, pero bueno, así son los distintos tiempos, así fueron los primeros pasos de Juan Manuel Fangio en Europa, una Europa que venía muy herida por la Segunda Guerra Mundial, que comenzaba a reflotar y a repuntar su concepto y su concierto en el mundo, y donde la tecnología de los autos de carrera empezaba a evolucionar conforme a los tiempos modernos. Más allá de que hubieran pocos vehículos en la categoría, los mismos se caracterizaban por tener mucha potencia, ser al mismo tiempo muy inestables porque eran autos de mucho peso y también muy difíciles de manejar, por lo que era llevarlos en una trayectoria correcta a lo largo de los distintos sectores de los circuitos. Muchos de los pilotos no eran profesionales en el sentido de hoy, pero Juan Manuel Fangio en ese aspecto fue un ejemplo que cundió mucho en toda una generación de corredores que vinieron después de él. Esos primeros pasos entonces fueron muy exitosos y fueron los que permitieron ser utilizados como trampolín para que en la segunda mitad de la década del 50 Juan Manuel Fangio concretara los otros 4 títulos que lo convertirían en quíntuple campeón después del que obtuvo en 1951, muy cerca de todas estas imágenes que les hemos presentado del año 1950, un documento exclusivo y un recuerdo muy merecido de Juan Manuel Fangio a medio siglo de su retiro de la Fórmula 1, el Chueco de Balcarce imborrable en Calle de Boxes.
Hasta aquí llegamos. Te recuerdo que estamos los martes a las 23 horas, miércoles 21:30 horas, los sábados 18:30 horas y domingos 20:30 horas. Muchísimas, pero muchísimas gracias como siempre a la cantidad de televidentes. Saludos para con nuestro programa y aquella gente que se comunica con nosotros. contacto@calleboxes.com. Quien les habla, Eduardo Colazo. El compromiso como siempre aquí, en Calle de Boxes. Wow.